Escucha este mensaje, estimado oyente hispanoamericano. El Dios de toda gracia te llama a entrar a la gloria eterna. Por medio del Evangelio de Jesucristo, luego de perfeccionarte un poco, por medio del sufrimiento, a Él le damos hoy la gloria, la honra, la alabanza, y nos inclinaremos ante su autoridad, su poder y su imperio. Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Reciba nuestro característico saludo pastoral al inicio del programa de quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, emitiendo desde aquí, en Valencia, España. Muy bienvenidos una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Con el tema musical del inicio del programa, hemos sintetizado en un minuto las tres ideas principales del programa de hoy: el llamado de Dios, el Evangelio de Dios y el sufrimiento enviado por Dios, todo en una alabanza a Dios con un tema triunfal y épico que hemos diseñado en el Ministerio Tinajas para usted. El Evangelio nos salva y el sufrimiento nos prepara. El Evangelio nos salva y el sufrimiento nos prepara. Esta es la armonía teológica más asombrosa que vemos en la carta de Pedro. Esos son los dos aspectos del mensaje de hoy, llegando así casi al final de esta experiencia fascinante del estudio completo de la primera carta de Pedro. Todo un desafío de varios meses donde el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas se ha involucrado con todo el corazón y preparación para ayudarle a usted a conocer la verdad y a conocer las doctrinas de la falsedad. Poco a poco, desde los inicios fundacionales del canal y cada vez más, el Ministerio Tinajas va afianzando su peso como un referente doctrinal y teológico en la red. Un honor servirle a usted, estimado oyente, sinceramente, un honor. Y también un privilegio servir al Señor del Reino, administrando fielmente como nadie la palabra de Dios. Bien, en el día de hoy analizaremos entonces los versículos 10 y 11 y, como siempre, lo haremos de forma expositiva para su mejor comprensión. Bien, entremos entonces ya en el análisis, comentario y enseñanzas del versículo 10, que, de forma parafraseada, dice así: El Dios de toda gracia, que nos llamó a entrar en su gloria eterna, nos hará sufrir un poco de tiempo, y con ese sufrimiento Él mismo nos afirmará, nos perfeccionará, nos fortalecerá, y luego nos establecerá en su reino. ¡Qué pasaje, estimado oyente! ¡Qué pasaje! Un pasaje intenso que tendremos el gusto de explicárselo para usted, para que lo entienda, lo viva y lo disfrute con nosotros. Punto número 1. El versículo habla de toda gracia, así que, como parte del estudio expositivo, debemos ver entonces, ante todo, la definición de la palabra gracia. Teológicamente hablando, gracia significa recibir de parte de Dios algo que no se merece. Y cuando la frase dice toda gracia, implica que el hombre ha recibido muchas cosas de parte de Dios que no merece. Para empezar, usted no merece estar vivo, estimado oyente, porque hay una ley de Dios que dice que la paga de su pecado es la muerte. ¿Cuántas veces ha pecado usted desde su juventud hasta ahora? ¿Cuántas?
usted y yo tendríamos que estar muertos y en la cárcel eterna. Así que prolongarnos la vida es una maravillosa gracia de Dios. Luego está también la gracia de la paciencia de Dios. Una paciencia inmerecida que Dios nos aplica sobre la ley de la muerte. La paciencia de Dios detiene sobre usted la ley de la muerte. ¿Por qué Dios tendría que soportar la maldad humana? Si Dios expulsó al diablo del cielo tan solo por un pecado y no le tuvo paciencia, si Dios por un solo pecado expulsó a Adán y Eva del paraíso y no les tuvo paciencia, ¿cuántos pecados ha cometido usted, estimado oyente? La respuesta es muchísimos. Entonces, ¿por qué Dios no lo expulsó del planeta Tierra si usted ha cometido más pecados que el diablo y Adán y Eva juntos? ¿Por qué? ¿Se lo había preguntado alguna vez? La respuesta es por la gracia de la paciencia que detiene la expulsión de usted de este planeta. Dios no lo ha expulsado de este planeta por paciencia. Otra gracia de Dios es la vida, y usted la usa solo para sí mismo, egoístamente, religiosamente, y aún encima usted es rebelde a Dios, peca contra Dios en su vida y hace lo que le da la gana. ¿Le parece justo? Recuerde que usted es un delincuente en busca y captura, pero Dios no le captura. Sin embargo, lo busca no para enviarlo a la cárcel por ahora, sino que lo busca, lo llama, como dice el pasaje, para salvarle. ¿No le parece, estimado delincuente, la paciencia de Dios en su vida como una gracia maravillosa? Otra gracia inmerecida es el tiempo. Dios le da tiempo y tiempo al hombre para que le busque y se convierta. El tiempo no es para usted, ni es de usted. Es una gracia inmerecida de Dios. El tiempo no es para viajar, no es para disfrutar de la vida, no es para perderlo. El tiempo se lo da Dios como una gracia de Dios a todo hombre para que usted le busque y se convierta. Y si se ha convertido, Dios le da el tiempo para que usted difunda el Evangelio, no para que sea un vago o viva perdiendo el tiempo en televisión, fútbol, internet o para sí mismo. Si vive solo para sí mismo, no se ha convertido. Si pierde el tiempo, no se ha convertido. Sigue en lo mismo. El tiempo es para Dios, estimado oyente. Ya habrá tiempo en la eternidad para la felicidad. Aquí estamos para trabajar para Dios. La salud es otra gracia de Dios. Y usted la estropea fumando, haciendo gimnasia cultural, drogándose, tatuándose, engordándose o viviendo la vida loca. Usted dará cuentas a Dios, el dador de la salud, por estropear su salud. Y si Dios no le dio salud, le hizo inválido o minusválido, hay esperanza para usted de un cuerpo perfecto en la eternidad por medio del Evangelio. Otra gracia de Dios son los talentos que usted tiene para poder trabajar. Por cierto, de su trabajo, estimado oyente, ¿cuánto le da a Dios y a quién se lo da? Otra gracia de Dios a usted es este canal. Sí, ha oído bien, este canal. Este canal es un regalo de Dios para usted para cambiar su destino eterno. No hay canal como este en todo Internet, estimado oyente. No hay ministerio en todo Internet que hable tanto del Evangelio, tanto del noviazgo, matrimonio y divorcio, ni tanto de la salvación como en este ministerio. No hay ministerio en toda la red como el ministerio Tinajas. Vanidad, no objetividad. Usted no merece este canal, estimado oyente. Este canal es una gracia inmerecida de Dios al mundo hispanoamericano. Usted merece los canales de los lobos, porque usted es un inconverso. Sin embargo, Dios le presenta este canal gratuitamente, cómodamente, providencialmente, intensamente, repetidamente y semanalmente este canal para que usted no sufra eternamente. Bendita gracia de Dios, bendito sea este canal. En definitiva, la lista de gracias de Dios es larga, pero con estos ejemplos dados es suficiente para explicar este pasaje y para que usted reflexione en este tema. Por eso este pasaje dice toda gracia. Y entre todas esas gracias, entre todas ellas, Dios le da la gracia del sufrimiento para despertarlo si es inconverso o para prepararlo y premiarlo si usted es convertido por medio del Evangelio.
número 2. Ahora, dentro de todas las gracias de Dios, hay una gracia muy importante, la mayor gracia, el mayor regalo, el mayor don inmerecido de Dios dado al hombre, el Evangelio, el centro de toda gracia y el centro de este ministerio Tinajas. Todas las demás gracias dadas por Dios al hombre son para que el hombre alcance la mayor gracia de Dios, el Evangelio. El Evangelio, la doctrina más importante que debe predicar todo líder, y en torno a la mayor gracia, el Evangelio, giran todas las demás doctrinas de la gracia. Pero las doctrinas de la gracia no son las doctrinas de la gracia calvinistas, no. Esas no son doctrinas de la gracia, esas son más bien las doctrinas de la desgracia. Las doctrinas de los desgraciados calvinistas son doctrinas de demonios que desgracian a quien las cree. Los calvinistas presumen diciendo que ellos son los únicos que tienen las doctrinas de la gracia, pero este pastor que les habla declara delante de Dios y de los ángeles que las doctrinas calvinistas no son las doctrinas de la gracia bíblica, sino que son las doctrinas de la desgracia. Es una desgracia ser calvinista y es una desgracia creer esas doctrinas calvinistas. Hoy no tenemos tiempo de meternos en profundidad en analizar las doctrinas de la desgracia calvinista, pero las nombraremos a correr aprovechando este tema de la gracia de Dios. Dios no dio al hombre las doctrinas de la desgracia calvinista, son un invento de ellos, no están en la Biblia. Veamos rápidamente entonces algunas de esas doctrinas de la desgracia. Una de esas doctrinas falsas de los calvinistas que le llevan a usted a la desgracia del infierno es creer que Dios elige solo unos pocos y el resto los tira a patadas a la basura del infierno, incluidos los bebés y los disminuidos psíquicos. Si usted cree esa doctrina, ofende a Dios. Esa doctrina es una desgracia. Otra de las doctrinas de la desgracia calvinista es que si uno se suicida se va al cielo. Imagínese qué doctrina de desgracia. La pregunta que siempre hacemos a los desgraciados calvinistas es esta: ¿por qué los líderes calvinistas no se suicidan si se van al cielo? ¿Por qué no dan ejemplo? En lugar de vivir una vida de desgracia en esta tierra, si como ellos dicen, si uno se suicida se va al cielo, entonces lo mejor para ellos sería suicidarse y marcharse al cielo. Es pura lógica, ¿no cree? Hacer apología del suicidio, enseñando que si uno se suicida se va al cielo, señores calvinistas desgraciados, es un delito civil. Sus líderes deberían estar en la cárcel. ¿Qué haces en la tierra sufriendo, desgraciado calvinista, si el suicidio te lleva al cielo? Otra de las doctrinas de la desgracia calvinista es permitir el divorcio por adulterio o por abandono. Eso es pecado. Esa doctrina la enseñó hasta la muerte el Papa calvinista, que afortunadamente ya no está en la tierra para enseñar esas mentiras. Desgraciado calvinista, ahora estás viendo con tus propios ojos la mayor desgracia de un calvinista, el infierno del cual no te librarás nunca por haber enseñado a la gente las doctrinas de la desgracia. La primera doctrina del desgraciado tulipán calvinista dice que el hombre está totalmente depravado. Pero ya hemos enseñado en el canal que eso es falso bíblicamente. La Biblia no dice que el hombre es un orco. La Biblia y la realidad objetiva muestran que el hombre está parcialmente estropeado, no totalmente estropeado, porque el hombre aún hace cosas buenas. Los malos aún hacen cosas buenas. Por lo tanto, argumento derribado. La segunda doctrina de la desgracia calvinista dice que Dios elige incondicionalmente solo a los que Él quiere salvar. Pero eso también es falso, como dijimos antes. Lo demostró 1000 veces Jesús en sus discursos. Los dos mayores pasajes que Jesús dijo a favor del libre albedrío y a favor de la elección condicional del hombre, que derriba esta doctrina falsa calvinista, son: primero, el famoso pasaje de Marcos capítulo 1, versículo 15. Ahí se muestra que es el hombre el que elige obedecer o no a Dios. Si obedece los dos requisitos, entra al reino. Si no obedece los dos requisitos, entra al otro reino.
En Marcos capítulo 1 versículo 15, el pasaje universal, el pasaje más importante de salvación, el pasaje infiere que es el hombre el que elige su destino. El pasaje muestra que la salvación está condicionada a la decisión del hombre, no a Dios. El segundo pasaje de Jesús está en Juan capítulo 5 versículo 40, que dice: Ustedes no quieren venir a mí para tener vida eterna. Más directo imposible. ¿Ve? Ahí lo tiene. El libre albedrío condicionado al hombre, donde es el hombre que elige la salvación si quiere o no. Jaque al calvinismo. La tercera doctrina de la desgracia calvinista dice que el sacrificio de Cristo fue limitado solo para unos pocos. Imagínense qué doctrina. Claro, si dicen que Dios salva a unos pocos, es lógico que también tengan que decir que la obra de Cristo, o sea, la expiación, es limitada a unos pocos. Esa es la lógica calvinista. Pero decir esto es solo de desgraciados, cuando la Biblia misma muestra claramente que la obra de Cristo es para todos. Por ejemplo, 2 de Corintios capítulo 5 versículo 15 dice claramente que Cristo murió por todos. Punto. No hay otra interpretación. Ahí hay radicalidad y hay universalidad. Todos es todos. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 6 dice que Cristo se dio a sí mismo en sacrificio por todos. Hebreos capítulo 2 versículo 9, entre los muchos otros pasajes más que hay, dice que el padecimiento de su muerte fue por todos. Pero el necio calvinista retorcido es tan desgraciado que argumenta que ese todos se refiere solo a los elegidos. Eso es forzar el texto. El texto no dice que sea algo limitado. Eso que dicen es pecado, es eisegesis teológica. Por eso combatimos tan fuertemente a los calvinistas desgraciados. La cuarta doctrina de la desgracia calvinista dice que la gracia de Dios es irresistible para los que Él elige expresamente. En otras palabras, si Dios elige a alguien, aunque no quiera salvarse, no puede resistirse a Dios. O sea, es un robot. Dios lo fuerza, le impone la salvación, le guste o no le guste a la persona. Menuda doctrina. Pero esta doctrina desgraciada se derriba con el pasaje visto antes en Juan capítulo 5 versículo 40, donde los religiosos se resistieron a ser salvos. Tenemos también, entre otros muchos pasajes, el pasaje de Mateo capítulo 23 versículo 37, donde nada menos que una ciudad entera, Jerusalén, todos esos hombres se resistieron, rechazaron a admitir que Jesús era el Mesías, el Salvador. Y luego tenemos a Esteban en Hechos capítulo 7 versículo 51, confrontando a muchos hombres, diciéndoles: ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Por lo tanto, el inconverso sí puede resistir la gracia de Dios. Este pasaje lo demuestra. Jaque a esta doctrina calvinista. Ahora, en cuanto a la quinta doctrina calvinista del tulipán desgraciado, la perseverancia de los santos, el problema aquí no es la doctrina en sí. La doctrina es correcta. El problema es a quién llaman ellos santos. Ellos llaman santos solo a los calvinistas elegidos. Y ahí radica el problema, que los calvinistas, como ya hemos visto, no son santos, no son elegidos, son perversos, son retorcidos, son herejes, son desgraciados y son perdidos. Y eso no es ser santo. Por lo tanto, este pasaje no es para ellos. Jaque a los calvinistas y a las doctrinas de la desgracia. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 3. La segunda frase del versículo 10 dice: Dios nos llamó a entrar en su gloria eterna. Qué precioso pasaje, estimado oyente, qué maravilla. Un delincuente llamado hombre, lleno de delitos, Dios lo llama a entrar en su gloria eterna cuando merecía la cárcel eterna. Un delincuente con 1000 delitos en su vida, Dios lo llama a que reconozca sus delitos, se agarre de la justicia de Dios y luego viva en la gloria de Dios. ¿No le parece increíblemente maravillosa esta gracia inmerecida?
Despierte, estimado oyente, despierte, estimado delincuente, despierte, seas delincuente moral, seas delincuente religioso o seas indiferente, despierta. En cuanto a este punto del llamado, los calvinistas interpretan que ese "nos llamó" se refiere solo a llamar a un grupo selecto de personas, pero no es así. La Biblia dice que Dios llama de forma universal a todos, no a unos pocos. Si no, Dios sería un Dios injusto. Aquí Pedro no se refiere a determinadas personas llamadas por Dios, no, sino a personas que respondieron al llamado universal de Dios. ¿Puede ver la diferencia? Se lo repito. Pedro no se refiere aquí a determinadas personas llamadas por Dios, sino a personas que respondieron al llamado universal de Dios. Se lo demuestro. Proverbios capítulo 1, versículo 24 y 25 dice: He llamado y habéis rehusado oír. He extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Ve, ahí lo tiene. Ahí tiene libre albedrío. Dios llama a todos. Isaías capítulo 65, versículo 12 dice: Llamé y no respondisteis. Hablé y no quisisteis oír, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos. Ve, ahí tiene el libre albedrío, el rechazo y el mal deliberado. Jeremías capítulo 7, versículo 13 dice: Os hablé desde temprano y no oísteis. Os llamé y no respondisteis. Y en Zacarías capítulo 7, versículo 13 dice Dios: Así como yo los llamé y ellos no escucharon, asimismo, cuando ellos clamen, yo tampoco los escucharé. Ve, ahí está el llamado universal de Dios y el libre albedrío de los hombres. Dios llama a todos los hombres, estimado oyente, no a unos pocos. Los textos leídos no dicen que llama a unos pocos. Dios llama a todos los hombres a lo largo de la vida varias veces de una o de otra manera. Y el hombre decide si responde o no al llamado. El día del juicio, usted verá esto cuando Dios le muestre en una pantalla todas las veces que Él se cruzó en su vida, sobre todo con el sufrimiento, para llamar su atención, y usted no respondió. Cada circunstancia dura en su vida, cada muerte, cada enfermedad, cada desgracia, cada dolencia, cada robo, es un llamado de atención de Dios para que usted se convierta, se salve, responda al llamado y entre a la gloria eterna. Porque si no responde al llamado, usted irá a la tortura eterna. Y uno de los llamados más estremecedores que Dios hace a todos los hombres es por medio de la muerte de algún familiar, de algún amigo, del amante, de la querida, de un compañero de trabajo, de un cónyuge, de un hijo, de unos padres, etcétera, etcétera. Ese es el gran llamado de Dios a toda la humanidad, cuando alguien cercano muere. La muerte de alguien es un grito de Dios para usted, estimado oyente, para que reflexione y se prepare para la muerte, no para que usted proteste ante Dios. Así lo dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 2, un pasaje muy conocido. Mejor es ir a un funeral que ir a un festival, porque la muerte es el fin de todos los hombres. Por eso, en un funeral, el vivo reflexiona. Menudo pasaje, estimado oyente. Bien, esto en cuanto al llamado de Dios. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 4. El retorcido calvinista dice que Dios elige, que Dios predestina y que Dios llama solo a los que Él quiere. Pero eso es falso, como hemos dicho antes. El calvinista no entiende la verdadera predestinación, ni la verdadera elección, ni el verdadero llamado de Dios en la Biblia. Así que escuche ahora muy bien, con mucha atención, porque se lo vamos a explicar correctamente. Escuche la verdadera predestinación y la verdadera elección bíblica que no se enseña por ahí. En pocas palabras, la predestinación, la elección o el llamado se refiere a que un día en el consejo eterno, antes de que todo sucediera,
El Trino Dios, en esa reunión divina, deciden los tres elegir lo siguiente. Primera decisión: deciden salvar a todos los hombres por medio del Evangelio. Y segundo, deciden en ese consejo eterno condenar sin Evangelio a los ángeles rebeldes. Esa es la doble decisión de Dios que Dios habla en el Nuevo Testamento. La elección no se refiere a elegir determinados hombres solamente. No. La elección se refiere a la decisión de Dios de salvar a todos los hombres y condenar a todos los ángeles malos. Esa es la elección de Dios. Lo mismo en versión predestinación. En el consejo eterno, o sea, en el antes de todo, Dios destina condenar a los ángeles y no hacer un evangelio para ellos, y a la vez Dios, en ese destina salvar a los hombres por medio del evangelio. Esta es la verdadera predestinación que enseña la Biblia, no la calvinista retorcida. La predestinación calvinista es selectiva, pero la predestinación bíblica es universal. Por eso cuando Dios lo llama, es porque usted forma parte de esa predestinación universal, donde Dios decidió llamar a todos los hombres a ser salvos, y el hombre que escucha y decide en su libre albedrío responder al llamado, ese se salva por medio del Evangelio. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 5. Si se fija bien, Pedro habla con total seguridad de su salvación. O dicho en otras palabras, Pedro habla de su seguridad de entrar a la gloria eterna. Por lo tanto, esta frase derriba la doctrina católica de la inseguridad de la salvación, derriba la doctrina católica del purgatorio, derriba la doctrina de la salvación por obras y derriba la doctrina pentecostal de la pérdida de la salvación. La seguridad de la salvación es parte de ese grupo de gracias que Dios da al hombre, como dijimos antes. Si hay una persona en el Nuevo Testamento, fíjese esto, si hay una persona en el Nuevo Testamento auténtico candidato a perder la salvación, ese sería Pedro, porque Pedro hizo muchas cosas graves tanto en doctrina como en conducta. A ver qué valiente pentecostal se atreve a decir que Pedro perdió en algún momento la salvación. Con Pedro, los pentecostales tendrían el candidato ideal para alimentar su falsa doctrina de la pérdida de la salvación, precisamente por tantos fallos de Pedro. Sin embargo, Pedro, con sus 1000 fallos de conducta y doctrina, nunca habla de haber perdido su salvación. Así que, con este argumento de Pedro, damos jaque a la Iglesia Católica y jaque a las falsas iglesias pentecostales, iglesias del diablo con doctrinas de demonios. La salvación no se pierde nunca, estimado oyente, si usted se ha convertido de forma verdadera por medio de Marcos capítulo 1, versículo 15. Si usted ha entrado por la puerta estrecha de Marcos capítulo 1, versículo 15, usted nunca perderá la salvación. Como siempre decimos, el invento de la falsa doctrina de la pérdida de la salvación es el resultado de un evangelio falso. Como ese evangelio que predican los pentecostales no funciona, no tiene poder, no cambia a la gente, entonces el lobo de turno se inventa la doctrina de perder la salvación, echándole así la culpa a la persona, cuando en realidad es él que ha enseñado un evangelio falso que no tiene poder. Por eso la gente vuelve al mundo, se va de la iglesia, sigue pecando y un largo etcétera. Así que, jaque a los pentecostales. Punto número 6. El verso dice: después que hayan sufrido un poco de tiempo. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, añade ahora un nuevo elemento al tema del sufrimiento. El último elemento que nos enseñará en su teología. A partir de ahora, y en su siguiente carta, ya no hablará más del sufrimiento. Con este versículo se acaba su teología del sufrimiento. Y nos dice que el sufrimiento en la tierra
es poco en tiempo comparado con el sufrimiento eterno o comparado con el premio eterno. Mírelo así, estimado oyente. Aunque al hombre que sufre le parece mucho tiempo, el Señor le dice: no te preocupes, ese tiempo que te mando es poco en tiempo comparado con lo eterno. Y eso es para animarnos, estimado oyente. Uno ve todo grande, el sufrimiento le parece grande, interminable, pero Dios dice que es poco. Y de ese poco tiempo y de ese sufrimiento, Dios le dará algo grande si usted se ha convertido por medio del Evangelio. Y el inconverso que sufre y no responde al llamado de Dios por medio del sufrimiento, ese poco sufrimiento en la tierra no es nada comparado con el sufrimiento eterno. Ese es el significado de esta pequeña frase: un poco de tiempo. Dios pone la medida de su sufrimiento, estimado oyente. Aunque a usted le parece que su aflicción no se acaba nunca, que es grande, en primer lugar, Pablo dice que el nivel de sufrimiento que usted recibe lo puede soportar, así que no se queje. Y Pedro dice aquí que es durante un poco de tiempo. Así que, estimado católico romano, estimado calvinista, estimado adventista, pentecostal, anglicano, mormón, rabino o cualquiera de las iglesias de la prosperidad, el sufrimiento de la tierra no te es nada comparado con el sufrimiento que te espera en la eternidad. Después que usted haya sufrido en la tierra un poco de tiempo, si no se ha convertido, usted sufrirá para siempre en dolor perpetuo. ¡Wow! Por eso, estimado oyente de cualquier iglesia que me escuchas, salga de ahí, porque esas iglesias no le quitan el sufrimiento en la tierra, no le enseñan correctamente el enfoque del sufrimiento, y lo más grave, esas iglesias lo llevan a usted al sufrimiento eterno. Y para el convertido que sufre, esta frase, un poco de tiempo, es una frase maravillosa, una frase de esperanza, una frase de ánimo, de ilusión, de consuelo de parte de Dios para soportar la prueba. Dios le dice al salvo, Dios le dice al convertido, Dios le dice al que ha obedecido Marcos 1:15. El sufrimiento que te envío es poco en tiempo comparado con la gloria, recompensa y felicidad eterna que te daré, donde nunca más habrá dolor, y para premiarte en mi reino. ¿No le parece maravilloso, estimado oyente? Así que no reniegue del sufrimiento, tanto si eres inconverso como si eres convertido. El sufrimiento te lo envía Dios para tu bien. No pida quitarse el sufrimiento, más bien recíbalo, acéptelo, reflexione sobre el dolor y dele gracias. Responda al llamado de Dios que le hace por medio del sufrimiento. Y punto número 7 del versículo 10. Ahora, mire, ¿qué frase viene a continuación, estimado oyente de la prosperidad? Estimado oyente de los milagros y sanidades, estimado oyente de pare de sufrir. Mire lo que dice, estimado lobo pastor, pastora, sacerdote o rabino, que enseñas a la gente la mentira de reprender el sufrimiento, de orar a María, de orar a los santos, o de peregrinar por el sufrimiento, o de murmurar contra el sufrimiento. Mire lo que dice este pasaje. Dios mismo se encargará de usar el sufrimiento. ¿Ve? Ahí lo tiene. El estudio expositivo del pasaje nos dice que Dios manda el sufrimiento, Dios usa el sufrimiento y Dios mismo se encargará del sufrimiento para un fin. En este caso específico, Pedro le está hablando a los convertidos y les dice que el sufrimiento enviado por Dios es para 4 cosas. Primero, afirmar al convertido en la fe. Segundo, el sufrimiento es para perfeccionar el carácter del convertido. Tercero, es para fortalecerlo en su alma, para madurarlo. Y cuarto, una vez preparado aquí en la tierra, Dios lo establecerá en un puesto en su reino. ¡Wow! ¡Qué maravillosa escalera ordenada secuencialmente, de forma deliberada por Dios, en los acontecimientos del convertido! Por fin comprendo este versículo, estimado oyente, toda la vida sin entenderlo.
por fin, por medio del método expositivo, comprendemos totalmente el sentido del sufrimiento y por fin puedo ver la falsa, engañosa y perversa doctrina del sufrimiento que enseñan los falsos líderes de hoy, añadiendo más sufrimiento al sufrimiento de la gente y enviándolos al sufrimiento eterno. ¡Qué paz es entender todo esto que Pedro está diciendo sobre el sufrimiento! Toda esta escalera, todos estos escalones. Es un honor para nosotros haberlo llevado usted hasta este último versículo de Pedro sobre el sufrimiento. Pedro ya no hablará más del tema del sufrimiento, ni siquiera en su segunda carta. Elogiamos a Pedro como la mejor fuente reveladora del tema del sufrimiento, el segundo tema más importante después de la salvación y tremendamente ligado a la salvación, como hemos dicho en su día. Bien, entonces vayamos por partes y analicemos los escalones de esta escalera que nos da Pedro. Primer escalón. Dice Pedro que el sufrimiento es para afirmar a la persona en la fe. Es decir, si una persona dice que se ha convertido y soporta la prueba del sufrimiento, eso probará que la fe es genuina. En cambio, si protesta, si murmura, si reza, si desobedece, si sigue en su iglesia falsa, si sigue en sus pecados, si va en busca de milagros, si va a buscar a los santeros, si va en busca de un espiritista, de un brujo o de los de pare de sufrir, eso evidencia que usted sigue siendo un perdido. Segundo escalón. Pedro dice que el sufrimiento es para perfeccionar al convertido. Eso se refiere al carácter. Cuando una persona se convierte, o cuando una persona dice que se convierte, el Señor viene y empieza a trabajar en su mal carácter, en su rebeldía al pastor, en su carácter fuerte, en su mal genio o en su carácter flojo, en su falta de educación, en su dureza, en ser déspota, en ser soberbio, en ser duro, siempre enojado o con malas actitudes. Todo eso lo trabaja el Señor con aquel que dice que se ha convertido. Si esa persona en verdad se ha convertido, la prueba, la aflicción, el dolor que le envía Dios, le hará rectificar al instante en el carácter. Pero si usted dice que se ha convertido y aún encima, con la prueba, sigue rebelde, se mantiene en su orgullo, en su soberbia, en su actitud, en su rebeldía, en no recibir el consejo pastoral, esa persona no se ha convertido nunca. La prueba le ha mostrado que su carácter es el mismo, por lo tanto, es una persona engañada y perdida. El tercer escalón. El sufrimiento en el convertido es para fortalecerlo, dice Pedro. ¿Pero fortalecerlo en qué? Pues sencillo. La dureza de la vida cristiana superada, las pruebas superadas, las aflicciones, los dolores, las enfermedades y todo eso superado lo hace más fuerte, más experiente, más preparado, le hace tener más autoridad, le hace tener más credibilidad. Y eso le da seguridad y fortaleza a usted mismo en su fe. Cuando usted pasa una situación difícil, cuando la enfrenta y la supera, ¿no experimenta usted como que ya es un grado mayor? Pasar una prueba le hace más fuerte para la siguiente prueba. La experiencia es un grado, dice el dicho popular. Y el cuarto escalón. Cuando Dios ve que usted ha pasado todos estos eslabones, cuando Dios considera que usted ya está preparado en esta academia del sufrimiento, entonces viene el gozo. Dios le toma, se lo lleva y le asigna un puesto y premio en su reino. P más P, puesto y premio. Y entonces usted allá en el reino alabará porque habrá comprendido que la tierra fue su academia de preparación para el reino eterno. Un poco de tiempo para todo el tiempo, la eternidad. Pero no tiene que llegar allí para comprender esto, estimado oyente. Pedro le informa y le anima ya desde aquí el verdadero sentido del sufrimiento y los escalones. ¿No le parece maravilloso entender esta escalera de Pedro, estimado oyente? Este es el último versículo con el cual Pedro cierra con broche de oro la teología más grande revelada jamás al hombre
sobre el sufrimiento. Nadie ha enseñado como Pedro tan abundantemente este tema, y nosotros como maestros nos hemos esforzado en ampliar aún más su revelación. Una revelación que acaba en alabanza. Versículo 11. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Desde el Ministerio Tinajas, después de todo lo aprendido en esta carta, nos sumamos a la alabanza de Pedro y decimos: al Señor Jesús sea toda la gloria, la alabanza y la adoración hoy, y se la daremos también por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Escuche este mensaje, estimado oyente hispanoamericano. El Dios de toda gracia te llama a entrar a la gloria eterna. Por medio del Evangelio de Jesucristo, luego de perfeccionarte un poco, por medio del sufrimiento. A Él le damos hoy la gloria, la honra, la alabanza. Y nos inclinaremos ante su autoridad, su poder, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Ahora, habiendo llegado ya al final del programa, no podemos cerrarlo sin redirigir el tema de hoy al punto clave de siempre: el perdón de los pecados y la salvación de su alma. Así que, para que usted sea perdonado y librado de las garras de las iglesias falsas que hoy hemos nombrado, para que usted tenga la seguridad de la salvación, para que su sufrimiento tenga sentido y premio en la eternidad, cosa que ahora no tiene, para que usted sea perdonado por haber murmurado ante Dios por el sufrimiento, para que usted sea perdonado por estar en una iglesia equivocada dando allí su vida, para que usted pueda entrar en la gloria eterna, para que usted sea perdonado de todos estos pecados y más que usted ha cometido en su vida desde su juventud hasta ahora. Para todo esto, usted debe obedecer los dos requisitos que manda el Señor Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 15, como siempre ponemos en pantalla. Nuestro consejo: vaya a su habitación y allí, en el silencio de ese lugar, de rodillas si puede y descalzo como señal de reverencia ante Dios, allí abra su corazón, abra su boca y en sus palabras sea honesto y obedezca los dos requisitos para ser perdonado y entrar al reino. El primer requisito que pone el Señor Jesús es el arrepentimiento. El arrepentimiento es la actitud y decisión de humillarse ante Dios, reconocer de forma concreta sus pecados ante Él y la decisión de abandonarlos. Esto es el verdadero arrepentimiento bíblico. El segundo requisito que pone el Señor Jesús es que usted debe reconocer que merece la justicia divina por sus pecados. A la vez, usted debe reconocer también ante Dios que esa justicia que usted merecía le cayó al Señor Jesús en la cruz. Y ahora usted debe agarrar por la fe esa justicia caída un día sobre el Señor Jesús. Esa es la buena noticia. Eso es el Evangelio, la justicia caída sobre el Señor Jesús. Cuando usted obedece estos dos requisitos con cada paso, Dios le perdonará sus pecados y los salvará del castigo eterno. Este es el verdadero y único método de salvación bajo el cielo. No hay otro, estimado oyente. El que lo obedezca se salvará y el que no lo obedezca se condenará. Que conste en acta. Bien,
Una vez más se nos ha ido el tiempo del programa, estimado oyente. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero como siempre decimos, creemos que, con lo dicho, ha sido suficiente para su enseñanza y su reflexión. Para preguntas del tema, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. Nada más por hoy, estimado oyente. Como siempre, les ha compartido este programa quien les habla, el pastor y expositor bíblico Nikos Ricoy, emitiendo desde la ciudad de Valencia, España. Será entonces con el gusto de siempre, hasta el próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.